Esto es Radiofrecuencia Televisión Ávila. Dirige y presenta Ana María Lorca Castillo. En el programa Vive el Momento. Señoras y señores, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Radiofrecuencia Televisión Ávila. Dirige y presenta Ana María Lorca Castillo en su programa Vive el Momento. Quien les habla es Arturo Lozano, gerente de Radiofrecuencia Televisión Ávila. Dejadme con un consejo de su escuela, su centro de terapias naturales. Hola, ¿estás buscando cambios, crecimiento personal, sanar algunas parcelas de tu vida? Te invito a conocer el Centro de Terapias Naturales Vida Lorca. Este es un centro de terapias naturales dirigido por Ana María Lorca Castillo, que cuenta con 37 años de experiencia como terapeuta emocional. En este espacio encontrarás lo que necesitas para que todo fluya, crezca y sane con más equilibrio y armonía en tu vida. Aquí puedes formarte como terapeuta. Y en cuanto a terapias, te ofrecemos técnica estructural, terapia regresiva, constelaciones familiares, psicoterapia transpersonal, reiki, kundalini yoga, quiromasaje, talleres de crecimiento personal, meditaciones, flores de Bach, ataraxia y más sistemas terapéuticos agradables para tu bienestar. Y lo más bonito y mejor de todo es que puedes realizar todo esto de manera presencial o también en línea. Así que te esperamos. Exacto. Muy bien, ¿cómo te llamas? María José. María José, te amo. Bueno, por dicho todo esto, Ana María Lorca Castillo, un placer nuevamente. ¿Cómo estás, cielo? Muy bien, corazón. ¿Y tú qué tal? Muy bien, corazón, también. También estamos súper bien acompañados en este programa, pues vive el momento, que siempre me gusta recordar que el significado del nombre del programa es que es un llamado a estar presentes con lo que somos y con lo que sentimos. El aquí y el ahora sería, ¿no? Sería un poquito todo esto. Y Arturo, y a nuestros oyentes os tengo que comentar que es un día para mí muy especial. Estoy emocionada, a ver si consigo no llorar. Estamos aquí con nuestro invitado, ahora lo presento, y con un bebé también que tiene, ¿ves el bebé? Wow. Y otro bebé también, ¿eh? Y otro bebé también. Pues entonces, bueno, os tengo que comentar que estamos aquí con nuestro invitado Francisco García Muñoz, un malagueño. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar con vosotros. Muchas gracias, ya sabemos que estás aquí en este ratito de tus vacaciones y bueno, pues sí que te lo agradecemos muchísimo. Bueno, pues de Francisco podemos decir que, bueno, que 40 años avalan su profesionalidad en el ejercicio de la docencia del periodismo y en esta área Francisco es licenciado y doctor. Ha sido periodista y gestor en medios audiovisuales y además y escrito. Y, bueno, vamos a contar de este libro, pero ha escrito más libros. Y en estos medios donde él ha estado, pues podemos mencionar La Saeta, 3.4 Radio TV, PTV Málaga, Digital Costa del Sol, Televisión, Punto Radio Málaga, COPE Málaga, Canal Málaga, Diario Sur, Sol del Mediterráneo, Cadena Ser de Málaga. Vale, Ya está. Y también ha sido profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga, en la Escuela Autónoma de Dirección de Empresas de Málaga, cursos de máster en la Fundación General de la Universidad de Málaga y también pues en la Universidad Nacional de Educación de Málaga. Él es creador responsable además del Gabinete de Comunicación de algo maravilloso que hay en Málaga, que es de la agrupación de cofradías de Semana Santa, y también director de operativos
información, marketing de congresos y de eventos, ya sean culturales y médicos, ¿no? Es titulado en Comunicación Sanitaria por la Escuela Andaluza de Salud Pública. Ha sido, además, pregonero oficial de la Semana Santa de Málaga en el año 2008 y premio Málaga también de investigación en el año 2012 por la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y la Academia Malagueña de Ciencias. Hay otro Francisco, que no es nuestro invitado, que es el señor Francisco Barrio Nuevo, que es CEO del grupo educativo Navas School, que en el libro del que vamos a preguntarle a nuestro invitado, hay una parte donde él se refiere a nuestro invitado y nos dice que hablamos de un periodista malagueño con una sólida y reconocida trayectoria, tanto en el ámbito profesional como en el académico. Vinculado durante décadas a la radio, Francisco ha combinado su labor periodística con la docencia en la Universidad de Málaga, en la especialidad de periodismo, contribuyendo a la formación, súper importante, de nuevas generaciones. Hoy podemos decir que ha puesto su experiencia, su memoria y su pasión por el periodismo al servicio de la cultura, demostrando que el conocimiento acumulado a lo largo de una vida profesional es un patrimonio que merece ser transmitido y valorado. Su mirada experta y su profundo conocimiento del medio radiofónico, de esto Arturo, tú y yo sabemos, ya entendemos a nuestro invitado, han convertido su bebé, que se llama Carne de Radio, Historia de un botín de guerra civil, de la Guerra Civil de Málaga. Lo ha convertido en un testimonio de gran valor histórico y también educativo, ¿no? Este libro ha sido definido como un puente entre la Málaga que fue, la que se escuchó y la que se construyó a través de las ondas, y la Málaga que hoy sigue necesitando espacios de encuentro, conversación y pensamiento. Nuestro maravilloso invitado nos cuenta que tras 15 años de investigación, y nos contará, su obra literaria representa la insólita historia de esa antigua emisora que se llamaba EAJ9, Radio Málaga, y también es la historia de las personas, ya sean trabajadores, colaboradores y oyentes, que le dieron vida y alma en uno y otro bando de aquellas dos Españas que estaban en conflicto, ¿no? En su libro, Francisco habla de una estación de radio local que no solo marcó el sentir y el vivir de los malagueños entre la década de los años 30 y a finales de los 40 del pasado siglo, sino que incluso se extrapoló a lugares tan remotos como Chile. Y fue a la vez trampolín esta emisora de significados profesionales de la radiodifusión nacional. Esta es una historia llena de pasión, de cosas que no fueron bonitas, de ejemplaridad humana, cuyo final, dice Francisco, que aún está pendiente de suceder y de escribir. Y yo tengo que contar a Arturo y a las personas que nos escuchan, que nos oyen, que para mí Francisco y este libro representa una etapa muy especial de mi vida, porque a través de la investigación que ha hecho este hombre maravilloso, he podido conocer cosas de mi papá, cosas de mi padre, cosas que no sabía, cosas que no sabíamos en la familia. Entonces tengo yo también que agregar y tengo que decir que yo siempre he definido a mi padre, he tenido la suerte de que fue un ser muy especial y lo sigue siendo. Y tal como comenté en la presentación del libro de Francisco, él era para mí una persona que siempre me llevó desde hace muchos años ya, a reflexionar en dos cosas. Y Francisco sabe de lo que voy a decir. Y una de esas cosas es cómo quieres, o sea, yo invito a nuestros oyentes que tomen conciencia de cómo quieres que te recuerden. Cuando tú ya no estés, ¿qué te gustaría que dijeran de ti las personas que tú amas, las personas que te han conocido? Porque nosotros solo tenemos palabras de agradecimiento, de amor, de risas, de mi padre. O sea, un señor que se murió con 95 años. Y lo otro que me hace reflexionar mi papá es tener siempre presente todo lo que somos, que es gracias a esas cientos y miles de personas
que han vivido antes que nosotros y que también se lo han pasado bien, no se lo han pasado bien, que han trabajado mucho, que se han reído, que no se han reído y que han hecho tantas cosas para que nosotros estemos hoy aquí. Y esto lo diré siempre. Yo creo que es una de las cosas que he venido a hacer en esta vida, es a que hagamos siempre este homenaje a nuestros ancestros. Entonces, bueno, me emociona mucho también. Ya estoy emocionada, el apartado de agradecimientos de Francisco de este libro, en el que él nombra a los protagonistas principales, entre los que uno de ellos es mi papito. Les agradece él dice, les agradezco por haber estado vivos, seduciéndome y emocionándome. Entonces, bueno, pues querido Francisco, con mucho cariño y también con mucho agradecimiento, Arturo, el director de esta emisora, y yo, pues bueno, te vamos a dejar el espacio que tenemos en este programa de Radio Frecuencia Televisión Ávila, en el programa Vive el Momento, para que nos cuentes lo que tú en estos momentos sientas, lo que nos quieras contar y compartir desde que empezó tu semillita con este libro y también cuál es la visión actual que tienes de él, ¿no? Así que adelante, Francisco, adelante. disculpa un momento. Francisco, permíteme. Anita, oye, ¿sabes una cosa, cielo? Tienes que echarte un poquito más para atrás porque... Sí, ahora. Exacto, porque se te quitaba ese trocito de pelo tan maravilloso. Oye, Francisco García, ¿qué no has hecho? Bueno, lo que no he hecho está todavía por venir. Quiero, por ejemplo, hacer del libro una película. Quiero hacer un guión, porque creo que lo que vamos a comentar entre vosotros y yo no es otra cosa que algo muy humano. Y lo humano está intrínsecamente unido a la radio. No hay medio de comunicación más humano que la radio, por mucha nueva tecnología que hoy esté. Eso de que más vale una imagen que 1000 palabras, aunque aquí estamos combinándolas, yo le doy la vuelta al dicho y digo que más vale un silencio en la radio que 1000 imágenes. De ahí que en el reto que me propuse hace 15 años de poner luz a una historia que estaba oculta u olvidada, bueno, pues me di cuenta de una cosa, y es que los intermediarios, como yo, los estudiosos, los que nos dejamos llevar por la pasión de la radio, al final no somos los importantes ni nunca lo hemos pretendido. Los importantes son los artífices de las historias, como, bueno, el director de la emisora de AJ9, Ricardo Puente Rodríguez, el primer locutor que tuvo la emisora, Francisco Morales López, el técnico de mantenimiento y hombre todoterreno, que era pues también Eduardo Lorca del Rosal, y así podemos seguir hablando de toda una legión de gente humana, radiofónica, que con el tiempo, gracias a mi privilegio de haber arañado algo en los anales donde nadie quería investigar, pues hoy tenemos luz a algo que fue maravilloso, como una radio, como una gente extraordinaria y con una deuda pendiente que el tiempo resolverá, porque hemos historiado, pues, como una emisora incautada en la Guerra Civil por Queipo de Llano sigue estando hoy, en 2026, en manos ajenas, bajo el nombre de Radio Nacional de España en Málaga. Y el tiempo dirá lo que tenga que decir. Yo no vengo a reprochar ni a levantar ninguna otra historia de venganza o de reproche, simplemente a poner luz sobre algo que merece que haya reconocimiento, que haya ejemplo, que haya admiración. Y eso, pues, lo protagonizaron estas personas tan auténticas que fueron el equipo de EAJ9 Radio Málaga. Pero a mí me encantaría seguir conversando. Y ante todo, perdón, Arturo, gracias por, al igual que a Ana María, por dejarme este cachito de sentir humano que es vuestra emisora a través de la imagen y de la palabra. Me siento también muy privilegiado y si la radio está de por medio, pues como dice la canción, lo dejamos todo, ¿no? Ya. Si tú me dices, lo dejo todo como la canción. Exacto.
Ana María es la culpable, entre comillas, es ella la que invita y yo soy simplemente el que dirige, como bien sabes tú, Paco. O sea, que es que, oye, lo de Paco, te puedo llamar Paco. Por supuesto. Yo tengo un hermano que se llama Paco y le llamo Paquito, fíjate, oye, Paquito. Yo también le digo Paquito a él a veces también, sí. A mí me llaman también Queco, Curro, tenemos Sí, tantos apodos, sí, pero cuando estos son familiares, son apodos cariñosos y que incluso te retrotraen a la época pasada, qué mejor, ¿no? Claro. Sentirse todavía niño, joven y querido por gente inolvidable, claro. Exacto, sí, 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 qué qué bonito. bonito, Francisco. Pues cuéntanos entonces, ¿cómo nació esto? ¿Cuál fue la semillita que te hizo? Ah, quiero escribir un libro sobre radio. Pues mira, Arturo, y Ana María y todos nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, no fue un propósito planteado inicialmente. Yo siempre he sido periodista, multimedia, aunque donde mejor me he sentido ha sido en la radio. Mientras más televisión he hecho o más he escrito en periódicos, más a gusto estoy en la En radio. la radio. Claro, y en esa fase última de hace, pues, 20 años ya, me intentaba reciclar porque la profesión iba precarizándose y había que tocar otras teclas de la misma, como era la docencia. Y me propuse, pues, hacer el doctorado. Y universidad de por medio, y cuando intento elegir el tema de investigación para el doctorado en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga, observo que nada hay escrito sobre la historia de la radio en Málaga. Nada. Esto es un tema de análisis porque las universidades eh, están no solamente para ser universales, sino para también ser locales. ¿Eh? Y no se puede ser solo universal olvidando lo local. Y yo lo que me daba cuenta era que como la Universidad de Málaga estaba, y su facultad, echando como asignatura pendiente algo relacionado con la radio malagueña. Bueno, pues dijimos, vamos a meterle mano a los orígenes, que no había nada hecho. Y cuando me voy dando cuenta de aquella primera emisora EAJ25 Radio Málaga, año 1926, una primera emisora concedida por el primer paquete de emisoras que se conceden en España gracias a la dictadura de Primo de Rivera, estamos hablando de años 20 del pasado siglo, me voy dando cuenta que aquella primitiva emisora, como sus hermanas, la mayoría de ellas, fue un desencanto. La radio surgía, pero sin experiencia, sin un buen planteamiento de viabilidad. Todo era cultura, sí, pero también había que rentabilizarla, optimizarla y adaptarla a los tiempos. Y la emisora aquella duró 9 meses, fue, como digo, un desencanto, pero mientras que yo iba buscando cosas sobre aquella pionera emisora, me iban surgiendo papeles, documentos, testimonios de una segunda que en el 1932 se concede, sale a la luz en el 1933 EAJ9 Radio Málaga. Y digo, corcho, qué bueno, he pasado de el desencanto a la luz, no sé, al ejemplo, a la maravilla de lo que la radio debía ser. Y lo fue. Se crea la radio en 1933 en Málaga, EAJ9 en Radio Málaga, por ese director ingeniero de telecomunicaciones, por ese técnico también que ayudaría en su montaje, como Eduardo Lorca del Rosal, como un magnífico periodista y también locutor, Francisco Morales López, y luego con una serie de colaboradores como Porfirio Esmerdú, el Slinder de Málaga, cónsul honorario de México en Málaga, que salvó a muchos represaliados tanto de la República como del... Hola, ¿estás buscando cambios, crecimiento personal, sanar alguna parcela de tu vida? Te invito a conocer el Centro de Terapias Naturales Vida Lorca. Este es un centro de terapias naturales dirigido por Ana María Lorca Castillo, que cuenta con 37 años de experiencia como terapeuta emocional. En este espacio encontrarás lo que necesitas para que todo fluya, crezca y sane con más equilibrio y armonía en tu vida. Aquí puedes formarte como terapeuta. Y en cuanto a terapias, te ofrecemos técnica estructural, terapia regresiva, constelaciones familiares, psicoterapia transpersonal, Reiki, Kundalini Yoga,
quiromasaje, talleres de crecimiento personal, meditaciones, flores de Bach, ataraxia y más sistemas terapéuticos agradables para tu bienestar. Y lo más bonito y mejor de todo es que puedes realizar todo esto de manera presencial o también en línea. Así que te esperamos. Exacto. Muy bien, ¿cómo te llamas? María José. María José, te amo. El franquismo y al mismo tiempo también me surge un personaje como fue Antonio Martínez Nieto, telegrafista, que no tiene otra cosa que detectar con un día de antelación que el golpe de Estado ya se había producido el 18 de julio en Melilla y lo chivatea, como decimos aquí, al resto de las autoridades malagueñas y fue precisamente colaborador también de la radio. Con lo cual, con la historia de este libro, de esta emisora, mejor dicho, hemos visto cómo era la Málaga republicana, una Málaga que hasta el año 35 fue maravillosamente bien encauzada como ciudad puntera, como emisora entregada a la sociedad. Luego viene la época convulsa de la República que genera el 18 de julio, ahí ya cambia la película, incautan la emisora a su propietario, empiezan a represaliar incluso los mismos republicanos a los que estaban haciendo una buena radio previamente, y eso genera en que, por desgracia, en Málaga no triunfa el alzamiento nacional del 18 de julio por ese chivateo que había dado Antonio Martínez Nieto, y vive Málaga 9 meses después en la resistencia entre las fuerzas republicanas y las fuerzas nacionales que venían avanzando desde Sevilla a Málaga. Fueron 9 meses brutales, de crueldades, de represalias, hasta que llega Queipo de Llano, 8 de febrero de 1937, incauta la emisora a los republicanos y empieza a represaliar a todos los anteriores miembros de la plantilla de AJ9 en la época de la República. Entre ellos, Eduardo Lorca del Rosal, que estuvo trabajando gratis durante 4 años, desde el 38 hasta el 42, por el hecho de que era masón y había trabajado en la emisora republicana. Un hombre con una humanidad, con una capacidad de entrega, con una sabiduría y con un buen hacer que incluso investigamos que hasta delante del micrófono comunicaba, hacía de todo, junto con el director, junto con el primer locutor. El equipo era maravilloso, equipo que se disuelve, equipo que terminan, en el caso del director, terminan 2 veces ajusticiado por el mismo delito, cosa que la jurisprudencia no lo permite, el non bis idem. Si ya te han juzgado una vez por ¿cómo le llamamos? Rebelión militar, y sale absuelto el director, 3 meses después, los falangistas, no contentos con esa sentencia al director de su absolución, lo vuelven a someter a un sumarísimo y sale condenado a muerte. Ricardo Puente Rodríguez. Una historia también de una carga humana brutal. Estuvo represaliado en cárceles. Bueno, los barcos prisión, los buques prisión, eran los desahogos de las cárceles masificadas. Y ahí estuvo no solamente Ricardo Puente Rodríguez un tiempo, sino también Eduardo Lorca del Rosal, el marqués de Chávarri, un carbonero que estaba incautado en la República y que se mantiene también como buque prisión en la época del franquismo.
Y así continuó la historia, una historia de vuelta a casa, de vuelta a casa de Eduardo Lorca del Rosal, que junto con su madre y el resto de la familia que andaban por aquí, porque habían venido a hacer el servicio militar y porque también doña Ana, de ahí tu nombre, ¿no, Ana María? Sí, ¿Eh? sí, Pues tu abuela, ¿no? De ahí que ella nunca se sintiera muy chilena, echaba de menos Málaga, eran malagueños, de calle claro, Carretería, claro. claro. Y claro, tienen la desgracia de que cuando vuelven a Málaga, Málaga ya no es la de antes. Mm, Y bueno, pues hubo una vuelta a Chile y ahí es donde se vuelve a empezar. Y eso ya lo sabéis mejor vosotros, allí Ana María, cómo se vuelve a empezar de nuevo, ¿no? ujú. En definitiva, el hijo de Ricardo Puente Rodríguez, el director de la emisora, una vez muerto el padre, que muere en el 82, en el más absoluto ostracismo, sin emisora de radio, la titulación tuvo que de nuevo, de ingeniero de telecomunicaciones, tuvo de nuevo que revalidarla. Sin puesto de trabajo como oficial de correos, tuvo que opositar en Telefónica y se tuvo que marchar a trabajar a Madrid porque en Málaga le habían dado tantas puñaladas sus compañeros y tantas venganzas que tuvo que emigrar, irse a Barcelona, si bien su familia, Barcelona y Madrid, si bien su familia se quedaba en Málaga. Y cuando muere, el hijo que tuvo, Fernando Puente, intenta recuperar la emisora. Intenta recuperar la emisora. Pero claro, ¿qué pasa? En el 82, las herramientas existentes para revisar lo cometido en la guerra civil no eran válidas, no eran suficientes. Y así se prolongó el tiempo hasta que en el 2004, fijaros, empezamos en el 32 y ya os fui contando algo en el 2004. Ya con la democracia, digamos, consolidada, Eduardo Puente Rodríguez, perdón, Eduardo, Eduardo, no, era, ¿cómo era El hijo de, sí, exacto, exacto, ahora mismo, el hijo de Ricardo Puente, de pues, Ricardo. exacto, vuelve, Fernando Puente, vuelve a acudir a las instancias jurídicas y escribe un manuscrito a mano al Tribunal Supremo pidiendo la suspensión de la condena a muerte de su padre, que aunque no se llegó a cumplir, porque fueron 6 años de cárcel solo y fue luego perdonada, en su expediente constaba de que aún era reo de muerte, aunque no se cumpliera. Y de ahí se mantuviera precisamente la incautación de la emisora. Mm, ¿Qué ocurrió 3 años después? Y ya vamos al 2007. El Supremo admite a revisión la condena a muerte de de Ricardo de Puente. Ricardo. Y en ese instante, en el 2007, el Tribunal Supremo, Sala de la Militar, da a conocer la única sentencia que anula hasta hoy una condena a muerte de Franco. No ha habido hasta hoy ninguna revisión de condena a muerte de Franco, por mucho que lo intentaran, pues significadas figuras como Miguel Hernández, la familia de Miguel Hernández, o Puigdemont y otros, digamos, encausados a cadena capital por el franquismo. ¿Y qué ocurre? Pues si se anula una condena a muerte de Franco por motivo de que así se mantenía pues la incautación de la emisora, si esa condena a muerte de Franco hacia Ricardo Puente es anulada, ¿qué hace hoy en manos ajenas aquella emisora que fue incautada por el franquismo? No, Precisamente porque fue condenada a muerte. Y ahora es la familia, los nietos, los bisnietos, que tampoco como tú, Ana, sabían casi nada nada. de la historia de Ricardo Puente, ¿vale? Pues tienen la opción, no creo que sea ya de devolución de la emisora, porque entraríamos en un litigio bastante complejo y que a lo mejor lo resolverían los tataranietos, ¿vale? Por cómo va el tiempo. Pero sí que es verdad que podría haber una reparación moral Mm, y sería sí que precioso. podría reconocerse a todos aquellos héroes como don Eduardo,
como don Ricardo, como don Francisco, como don Fernando, que dieron su vida por, por unos ideales, eso es importantísimo, que dieron su vida por una pasión, Ujú, era la sí. radio, y que dieron también su vida por la libertad. Bien. Qué Y bonito. eso es lo que hoy tiene que predominar. De ahí que yo lo que quisiera es que la familia, y yo no soy nadie, la familia de Ricardo Puente, que fue el propietario, se lo pensara. Tengo buenos contactos con ellos. Y cierto es que fueron nueve nietos directos de Fernando, hijo de Fernando, los que tienen que decidir. Y unir a una familia que algunos pasaron páginas, que no se acuerdan ni siquiera quién era el bisabuelo y tal, no es fácil. Pero yo a todos les digo una cosa: vuestro abuelo o vuestro padre Fernando, el que hizo todo el papeleo, ¿verdad? Ya. De Ricardo, se merece que haya una continuidad a lo que logró, Claro, porque Claro que sí. no lo hizo por algo de puro interés, lo hizo por dignidad, claro. por reparación y por poner las cosas en su sitio. Y bueno, pues en definitiva, esta es la historia de EAJ9 Radio Málaga, que está por terminar y que me imagino que, como otras emisoras posiblemente, puedan estar todavía pendientes de terminar esa trayectoria de su existencia. Y aquí queda un poco el tema pendiente de, y si no, tiempo al tiempo. Y otra cosa importante, yo me he quitado un peso de encima. Porque cuando me aparecieron personajes como tu padre, como Ricardo, yo los he tenido aquí atrás. Me decían ellos en mis noches de escribir: Paco, si tú no terminas de contar esta historia, ¿quién la va a hacer? ¿Dónde vamos a encontrar a otro intermediario? ¿Verdad? Y entonces me lo tomé como algo personal. Lo hicimos, creo, Ana, con la mayor dignidad y además en el lugar donde la emisora, una vez incautada por los nacionales, allí tuvo su sede, en el antiguo Gobierno Civil de Málaga. Y bueno, de ahí el nombre de Carne de Radio, Qué porque bonito, madre. hay mucha humanidad. Ua, Es precioso y de verdad que te lo agradezco. Yo en nombre de toda la familia, Francisco, porque es lo que te decía, ellos tampoco hablaban del tema. O sea, Nada. claro, yo conocí a Francisco cuando mi papá ya no estaba. Mi papá se fue de este plano en el año 2000, y que incluso una de mis hermanas mayores, que son hijas de mi mamá, no de mi papá, pero ella, ella dice, mi hermana Silvia dice: el papi llegó con un siglo y se fue con otro. Y efectivamente así fue, porque había nacido en 1905 y se fue el año 2000, pero nunca se hablaba de este tema. Él contaba cosas, sí que hablaba cosas de la radio y cosas que hacía, pero de la parte que no era bonita nunca hablaban, pero nadie. Entonces yo me enteré de, bueno, ya lo sabes, de cosas que tú me fuiste contando, y es muy especial y me emociono mucho, de verdad, porque no, y Paco está emocionado también. Siempre, Y yo, y yo, siempre. yo, escu- yo escuchando, qué bonito, Francisco García, madre mía. Es Bueno, un placer escuchar, de verdad. Oye, antes de que se me olvide, me tenéis que mandar la portada de ese libro, de ese fantástico libro, sí, ya te mandaré. claro, donde lo pueden adquirir la gente que quiera tener esa joya, porque como bien decía Francisco García, no se habla, no se escribe de la radio. Con lo que transmite, con lo que acompaña, con las cosas que hay realmente, ¿no? Aquellos que nos claro, dedicamos a esta profesión. No se Sí, olvide, Ana, no se te olvide, Ana María, que me mandes la portada para ponerlo. sí, te mandaré cositas. un Y matiz Sí, sobre la sí, portada. La portada no es una portada cualquiera, es no, una no, portada por favor, claro que no, fíjate. elaborada por el mejor dibujante que tenemos en España de prensa y de otros soportes. Es Ángel Ibígoras. El Madre. fondo que ilustra el micrófono en su primer plano es el antiguo Gobierno Civil de Málaga, donde estuvo la emisora una vez incautada. Y el micrófono antiguo, con dos manos, una de ellas la mía, porque hicimos la figuración con el tatuaje de bandera republicana y bandera nacional. Es una portada que tiene mucha alma. Madre mía, qué pues bonito. sí, sí, sí. Además, una cosa,
este es uno de los pocos libros que tiene una dedicatoria a alguien que aún no había nacido. Ah, amigo. Ahora ya está. Felicidades por tu nieta, Francisco. Ya me vas adelantando un poco. Ella es carne de mis carnes. Exacto, exactamente. ¿Dónde se puede conseguir, Ana? No lo hemos dicho todavía. Sí, ¿dónde podemos conseguir el libro, Arturo? Arturo. Paco. Ay, que me mande Ana, o tú mismo, me mandáis tu contacto, que yo te lo hago llegar. Vale, muy bien. Pues Pero bonito. me refería, Ana, disculpa, Sí. me refería a aquellos lectores que quieran adquirir el libro, ¿dónde lo pueden localizar? En el Corte Inglés de Málaga, aunque si uno acude a cualquier Corte Inglés de España, se entra en la base de datos y aparecerá Carne de Radio, donde tiene su principal, digamos, punto de venta, pero de distribución al resto de España, el Corte Inglés de Málaga. Vale, lo piden, o sea que está en Málaga. Y bueno, yo quería ya para terminar, pues realmente el tema de la radio es algo mágico, que hay muchas veces que yo te escucho y yo decía, pero ¿qué necesidad tenía mi papá? o muchas veces nosotros, yo misma, o sea, yo tengo familias, mi hijo mediano también hace un programa de radio, también es voluntario, tengo un sobrino que también hace un programa de radio y es algo que realmente es mágico y te conecta. No sé si es esa conexión que hablamos ahora, lo que nos dedicamos más a las cosas espirituales, esa conexión, ese contacto colectivo que te hace llegar y tienes ese impulso de transmitir algo que muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que queremos transmitir, pero queremos compartir. Yo he descubierto el secreto. Ana, yo he descubierto el secreto. El secreto está en la palabra. Ya, claro. Claro. Y como fuimos creados, a través de la palabra se nos creó, pues seguimos nosotros creando cosas a través de la palabra en la radio. Pues sí. Y pues eso es insustituible. Totalmente. Porque la palabra nos seduce, nos envuelve, nos emociona. Sí. Exacto. El silencio nos aísla, nos deja desconcertados. Totalmente. De ahí que la palabra sea la nana, sea la expresión del amor, sea, bueno, pues lo más cercano que tenemos y lo primero casi que oímos cuando venimos al mundo. Oye, fíjate, Ana, disculpa, Francisco García, de verdad, qué ilusión me va a hacer recibir ese libro, de verdad. Tengo muchos, pero ese yo creo que va a ser especial. Especial porque es que yo no he visto hasta ahora ningún libro que narre lo que tú has hecho antes y lo que está dentro de ese libro, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad. Lo trataré con pasión. Cuando lo tenga, lo pondré aquí, o bien en el estudio, en el plató, yo qué sé, pero de verdad que... Bueno. Lo comentaremos, sí. Francisco, muchísimas gracias, de verdad, y gracias, Arturo, por permitirnos este espacio y bueno, pues que ojalá que se expanda mucho más este bebé tuyo también. Y bueno, recordarle a nuestros oyentes que nos dejes para mañana los besos y abrazos que puedas dar hoy. Así que muchos besitos, muchos abrazos. Os quiero mucho a los dos porque sois muy especiales los dos para mí. Y muchas nos vemos el próximo día. Gracias, Francisco. Gracias, Arturo. Bueno, pues yo me tengo que despedir, como no podía ser de otra manera. Ana María Lorca Castillo, es un placer de verdad que estés en esta casa, en tu programa. Vive el momento, señores y señores. Nunca mejor dicho, aquí ahora vive este momento. Exacto. Porque la vida da tantas vueltas, gira de repente. Saludos, como no podía ser, con vuestro permiso y en tu programa. Me estoy acordando de Venezuela, también sigo acordándome. Ese apoyo desde esta casa, el mundo está con Venezuela, señores y señores, lo están haciendo muy bien. Francisco, maestro, tengo que descubrirme de verdad porque es uno de los grandes. Sí, por favor, de verdad que sí. No. eres joder, qué bonito. Eso. Cuídese. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Ofreciendo su profesionalidad. Esa profesionalidad o ese conocimiento lo adquirió en la localidad de Coquimbo, Chile. Hola, ¿estás buscando
buscando cambios, crecimiento personal, sanar algunas parcelas de tu vida? Te invito a conocer el Centro de Terapias Naturales Vida Lorca. Este es un centro de terapias naturales dirigido por Ana María Lorca Castillo, que cuenta con 37 años de experiencia como terapeuta emocional. En este espacio encontrarás lo que necesitas para que todo fluya, crezca y sane con más equilibrio y armonía en tu vida. Aquí puedes formarte como terapeuta. Y en cuanto a terapias, te ofrecemos técnica estructural, terapia regresiva, constelaciones familiares, psicoterapia transpersonal, Reiki, Kundalini Yoga, quiromasaje, talleres de crecimiento personal, meditaciones, flores de Bach, ataraxia y más sistemas terapéuticos agradables para tu bienestar. Y lo más bonito y mejor de todo es que puedes realizar todo esto de manera presencial o también en línea. Así que te esperamos. Exacto. Muy bien, ¿cómo te llamas? María José. María José, te amo.